acompañar noche tan hermosa. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de enseñanzas y el seminario se llama No limites a Dios. Hoy vamos a estar viendo la primera lección de esta temática, No limites a Dios, y el nombre de la lección número 1 se llama creencias equivocadas o creencias erróneas, también podríamos decirle. Entonces vamos a disponernos un momentico para orar y poner este tiempo delante del Señor para que no sea yo, sino Él el que esté hablando a través de mi corazón, a través de mi boca. Él sea llenando mi corazón con su palabra, con su poder, con su unción, para que esta palabra sea una palabra de espíritu y vida, para que llene y penetre lo más profundo de sus corazones. Señor, yo te doy gracias por el poder del Espíritu Santo y fuego dentro de mí. Gracias, Señor amado, porque más y más entiendo que sin ese poder, Señor amado, del Espíritu de vida que es luz, del Espíritu de poder, del Espíritu de fuego, Señor, de verdad que sin ese poder nada podríamos hacer. Ni siquiera, Señor amado, podríamos vencer el pecado si no hubiera sido por el poder de resurrección, Señor, que ahora tenemos por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Y por eso estoy más agradecida que nunca al entender mucho más acerca de ese poder y de lo que ahora tú nos has investido, Señor amado. Tú nos has vestido con el espíritu de vida y poder. Tú nos has investido, Señor amado, con esa presencia de la gloria tuya, Señor, en nosotros. Y esto, Señor amado, es un motivo para agradecerte, Señor amado. Agradecerte de corazón. Padre, imparte ahora mismo sobre cada persona que va a estar oyendo esta enseñanza. Señor, imparte un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor amado, para que ellos conozcan más acerca de ti. Pero así también, Señor, ilumina los ojos del entendimiento. Sabemos que esa palabra que es luz, Señor amado, que produce vida, Señor amado, abre los ojos del entendimiento a dimensiones muchísimo mayor, Padre, para que cada persona conozca ese poder de la resurrección con el cual tú resucitaste a Jesucristo, Señor amado. Pero también nos incluimos en el poder de esa resurrección y de saber que ahora estamos sentados en lugares celestiales con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por ese privilegio tan grande que nos das en entender estas cosas profundas, sencillas, pero muy profundas, Señor, acerca de quién eres tú, de lo que somos ahora en ti y de lo que ahora somos uno en el Espíritu, con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bueno, entonces en esta lección número 1 vamos a mirar creencias equivocadas, pero tenga en cuenta el título: No limites a Dios, no limites a Dios. Es muy probable que tú estés limitando a Dios, así como yo también he limitado a Dios por muchas razones o causas. Así también de pronto tú ahora estés también limitando a Dios. Y hoy con esa enseñanza lo que queremos hacer es quitar esos límites que hemos tenido en nuestras vidas para que realmente el fluir poderoso de Dios sea grandioso a través de nuestras vidas. Y para que así, a través de quitar el límite de Dios, podamos cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para nosotros. Y esto es maravilloso. Me he dado cuenta yo personalmente en mi crecimiento espiritual que muchas creencias falsas, que muchas creencias equivocadas que habían en mí me limitaron en mi vida cristiana. Sabes que muy probablemente tú también hayas estado limitado por Dios por muchas creencias equivocadas que de pronto tuviste alrededor de ti, como yo lo hice igualmente antes. Hay muchas enseñanzas, tanto de los evangélicos como también aún de los cristianos del evangelio completo, que son falsas y están basadas, oye bien, están basadas en opiniones de hombres y no en la pureza de la verdad y la justicia de Dios. De esta manera, el haber creído en ellas, porque hemos sido expuestos a muchas enseñanzas adulteradas, cuando hemos sido expuestos a estas enseñanzas,
¿Qué ha sucedido en nuestros corazones? Pues no ha podido haber un crecimiento y no hemos podido quitar esos límites que muchas veces estas creencias erróneas, mezcladas o adulteradas, nos han impedido salir de esos límites para llegar a lo ilimitado de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso es importante que lo entendamos. Pero en verdad, desde que entendí esta cuestión acerca de mi alimentación, de que debo de ser alimentada con una leche no adulterada, y esto está significando, oigan bien, esto no de leche no adulterada, está significando que yo no puedo estar oyendo enseñanzas que estén mezclando las obras de las leyes con la obra de la gracia. Nada tiene que ver esta obra de la ley que viene a través del conocimiento del bien y del mal o estar mezclando la verdad de lo que ahora es mi vida en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de la verdad. Entonces, con eso quiero decirles que realmente es por gracia, por medio de la fe, que podemos llegar a tener un crecimiento genuino y verdadero en nosotros. Entonces, algo que puede limitar a Dios en nuestras vidas son las creencias equivocadas. Las creencias equivocadas o las creencias falsas a las cuales hemos estado expuestos. En una enseñanza que tengo acerca del sistema de creencias falso, en la investigación que hice de estudio, dice así: el sistema de creencias es un tecnicismo que usa el mundo para mostrar que lo que creemos producirá un pensar bien y un actuar bien. Entonces, lo que creemos, oye bien, lo que creemos, sea que lo que tú estés creyendo es una verdad verdadera, o sea que tú estés creyendo una mentira que has creído como una verdad, de todas maneras, oye bien, ese creer va a generar un sistema de creencias en tu corazón, por lo cual somos, pensamos, hablamos, actuamos y nos comportamos. Si yo creo que es mala suerte que se me parta un espejo, pues sencillamente yo voy a estar hablando lo que estoy creyendo, ¿correcto? Y luego voy a estar actuando y aún comportándome de que todas las cosas me están saliendo mal porque el espejo se rompió. Entonces, es más o menos como para darles la idea de lo que pueden llegar a ser creencias que hemos creído que son verdaderas, pero que realmente son falsas o erróneas. Bien, creencias igualmente son estados ¿de qué? De la mente. Son estados de la mente en lo que uno cree que algo es verdadero o probable. Se expresan a través de nuestras confesiones mediante afirmaciones y luego se manifiestan a través de nuestro comportamiento, como les venía dando el ejemplo de si se rompe. Esa era un agüerismo que había en el mundo, que si se rompía un espejo que usted tuviera y si usted lo rompía, pues eran 7 años creo que de mala suerte. Entonces, la creencia, oigan, la creencia es la idea que se considera verdadera y a la que se le da completo crédito como cierta, sea aún que eso que tú estás creyendo sea falso y tú lo estés creyendo como si fuera una verdad. Bien, entonces vamos a continuar con la enseñanza. ¿Sabías que hay cosas que hemos creído como verdades y que han sido falsas? ¿Correcto? Muchas de ellas, por ejemplo, nosotros que venimos de una religión tradicional, hemos creído que el orar a los ídolos o el orar a las estatuas, allí pues Dios iba a estar y nos iba a contestar las oraciones. Cuando conocemos la verdad acerca de lo que es la idolatría, nos damos cuenta que esto es un pecado en contra de Dios y nos damos cuenta que estábamos haciendo algo, oigan bien, incorrecto, pero lo pensábamos como si hubiera sido correcto. Pero cuando encontramos y nos confrontamos con la verdad, nos damos cuenta de que esto era realmente una mentira. Y cuando tú vas a la palabra de Dios,
y tú estudias y escudriñas acerca de lo que es la idolatría y acerca de lo que Dios no quiere que hagamos con respecto a los ídolos, entonces nos damos cuenta que estábamos meando fuera del pote, así de sencillo. Nos damos cuenta que vivíamos en un error. ¿Amén? Entonces, esta enseñanza de hoy, ya que he entendido que sí hay cosas en nosotros que nos puedan limitar para recibir lo que Dios tiene en nuestras vidas, necesitamos confrontar esa serie de limitantes que han habido en nosotros, derribarlos en nosotros y creer que realmente en Dios, en el Dios Todopoderoso, podemos hacer grandes proezas. En ese poder del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. En ese poder del Espíritu Santo podemos ver la manifestación de los dones. En ese poder del Espíritu Santo podemos ver cosas grandes y maravillosas, no solamente, oigan bien, a través de nosotros, sino aún también a través de muchas de las personas por las cuales nosotros oramos. Entonces, mucha gente piensa que Dios tiene el control de todo lo que sucede. Ah, no, eso es voluntad de Dios. Si viene un huracán, ah, no, eso es voluntad de Dios. Dios fue el que mandó el huracán. No, no es así. Dios sí es soberano, lógico que sí. Pero le echamos la culpa a Dios por todo y tenemos una creencia fatalista. Que Dios es el que trae todas estas cosas. Que Dios es el que causa que los niños se mueran. Que Dios es el que causa esto. Que Dios es el que... No. Dios le dio al hombre la tierra para que la subjugara, para que la subyugara, para que gobernara sobre ella. Y creo que el hombre, no Dios, creo que el hombre es el que ha hecho un mal trabajo. Entonces, otra cosa importante es, muchas veces pensamos que todo lo que viene malo en nuestras vidas es porque Dios tiene un propósito y un plan con eso que nos está mandando malo para llevar a cabo su propósito. Pues yo les digo a ustedes algo, si es verdad que en el mundo vamos a tener aflicción, si es verdad que en el mundo vamos a tener problemas, si es verdad que en el mundo vamos a tener adversidades, pero no es Dios quien las causa, sino el mundo. Así lo dijo el Señor Jesús. En el mundo tendremos ¿qué? Tribulaciones, ¿verdad? O aflicciones, ¿cierto? ¿Y quién creen ustedes que causa estas cosas? ¿Dios o el mundo o el Dios de este mundo? Y el Dios de este mundo no es Dios, el Dios de este mundo es Satanás. Entonces vemos que hay alguien detrás de todo lo que son las adversidades y las aflicciones, que no es Dios, sino el Dios de este mundo. Entonces tenemos que tener cuidado. Muchas personas igualmente en esa creencia fatalista sugieren que todo lo que sucede de una manera u otra debe ser el plan o el propósito de Dios para nuestra vida. Si usted fracasa en su matrimonio, no, eso es culpa de Dios. Pensamos que quizás es la manera de Dios para doblegarnos o para llenarnos de humildad. Si se enferman, piensan, no, ese fue Dios el que nos enfermó para enseñarnos una lección. Y yo les he enseñado muchas veces a ustedes acerca de que estos son engaños, estos son creencias falsas que realmente no son verdad y que no muestran realmente lo que es el verdadero carácter de Dios. Si tú estás pasando un momento de adversidad, oigan bien, no es porque Dios lo esté produciendo, al revés, Dios te da el poder para vencer la adversidad. Entonces, si Dios fuera el que causara la adversidad, ¿por qué te va a dar el poder para destruir la adversidad? ¿Me están siguiendo aquí? Eso sería como ilógico, ¿verdad? Eso se contrapone al carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es verdadero, Dios es justo, Dios es fiel, Dios es amor. Entonces, toda cosa que va en contra del carácter de Dios, oigan bien, va en contra de aquello de lo que nosotros muchas veces pensamos que viene de Dios, pero que realmente no es de Dios. ¿Me siguieron acá? Entonces, la idea, otra idea es que los cristianos deben ser pobres, o por lo menos tener la idea. ¿Saben ustedes que todo este trasfondo de que los cristianos deben ser pobres, los cristianos no pueden llegar a ser ricos, que los cristianos esto, ¿saben ustedes de dónde viene ese trasfondo? Del trasfondo de la iglesia tradicional. Ellos eran los que realmente no podían ver a una persona
rica. Ellos querían que todo el mundo hiciera votos ¿de qué? De pobreza. ¿Para qué? Para siempre estar ¿qué? Pobres. Y no es la idea de Dios. Dios quiere sobreabundarnos. Dios quiere darte a ti todo lo que tú necesitas. Suplirte todas tus necesidades. Entonces, aún en eso podemos ver que muchas veces la iglesia tradicional relacionaba pobreza con humildad. Entonces, o con santidad. Y no es así. Bien. Asimismo, con todo esto de las falsas creencias que hay, podemos mirar un momentico a Proverbios. Vamos a Proverbios 23:7. Hoy no tenemos la portátil porque se la llevaron para que me la arreglaran, así que el chico no llegó a tiempo, no consiguió el aparatico a tiempo y bueno. Entonces vamos a mirar Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así que es él. Oigan bien, porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Una persona que tenga falsas creencias en su corazón y aún teniendo las creencias correctas, actuará de acuerdo con lo que cree. Si tiene falsas creencias, pues va a actuar de acuerdo a esas falsas creencias creyendo que son verdaderas. Igualmente, una persona que tenga buenas bases o buenas creencias, pues va a actuar de acuerdo a esas buenas creencias. ¿Me están siguiendo aquí, verdad? Por lo tanto, es importante que entendamos que porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Bien, una persona que cree que Dios sí tiene un futuro lleno de victoria, de éxito, de triunfo en las cosas de Él, sus expectativas acerca de ese futuro no serán frustradas. Me encontré con un versículo en Proverbios que me gustó mucho, que está en ese mismo capítulo 23, para que bajen allí al versículo 18. Y me gustó mucho ese versículo, porque de verdad allí nos está hablando acerca de el porvenir o del futuro de lo que una persona puede llegar a tener. Y miren lo que dice. Seguro que hay un porvenir brillante. En ese versículo 18 dice, seguro que hay un porvenir brillante y tu esperanza y expectativa no serán cortadas o frustradas. O sea, nos está hablando acerca de qué, de que hay un porvenir brillante. Sí hay un porvenir brillante, sí hay un porvenir de triunfo, sí hay una expectativa de gran esperanza delante de nosotros. Es verdad que estamos en un nuevo gobierno y mucha gente está muy achicopalada. Mucha gente está pensando que nos va a suceder igual que otros países, que esto, que los otros. ¿Sabe qué? Aquí dice, seguro que sí hay un porvenir brillante. Pero ¿saben por qué? No porque nosotros lo podamos causar, sino porque Dios es el único que aún en medio de las circunstancias puede causar que las bendiciones se sucedan sobre nuestra vida, aún a pesar de cualquier circunstancia que esté sucediendo en nuestro gobierno. ¿Me están aquí entendiendo, verdad? Amén. Entonces, no vamos por las circunstancias, vamos por lo que creemos acerca de Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es poderoso? ¿Cierto? No le podemos poner límites a Dios. Tenemos que quitar esos límites que le hemos puesto a Dios. La gente necesita el evangelio y también un conjunto de principios, un código moral que logre que cambie ese sistema de creencias que ha tenido de manera incorrecta. Cuando lo hacen, entonces llegarán o empezarán a prosperar. Hay mucha gente. No, ok, vamos a ir un momentico a Romanos. Iba a decir algo, pero no. Capítulo 12, versículo 2. Oigan, nuestra dirección va en la dirección de nuestros pensamientos. Oiga, nuestras vidas van en la dirección de nuestros pensamientos. Si usted está pensando que le va a ir bien, ¿cómo le va a ir? Bien. Ahora, ¿qué sucede si están las adversidades? Él dijo que las iban a ver, ¿verdad? Pero ¿qué también nos dijo que teníamos? El poder del Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿Para qué? Para gobernar las circunstancias.
y decirles a las circunstancias, oiga, circunstancias, ustedes van a cambiar, porque tienen que cambiar, porque en mí está la autoridad. Y cuando tú no le pones límites a Dios, tú vas a mirar cómo las circunstancias comienzan a cambiar aún a favor de ti. Y eso es sencillamente creer y quitar los límites de Dios. Dice Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, ya más con sus valores y costumbres superficiales, sino transformados. Ese es uno de los versículos preferidos míos. Y cambiaos progresivamente a medida que maduramos espiritualmente, mediante la renovación de nuestra mente, o sea, de nuestra manera de pensar. Centrémonos en valores piadosos, actitudes éticas, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, su plan y propósito para nosotros. Si usted entiende que Dios sí tiene planes buenos para usted y que sí hay un gran futuro delante de usted, así sea la clase de gobierno en que estemos viviendo, así sea el lugar a donde estemos, así sea cualquier cosa que sea. Si Dios dijo que íbamos a ser bendecidos, somos bendecidos. Amén. Yo no sé si ustedes han visto, hay una película de un judío que lo llevan a uno de los campos de concentración y él se lleva a su hijo, era un niño pequeñito, y él le pinta un mundo totalmente diferente a su hijo. Su hijo jamás hubiera llegado a pensar que él había estado en ese campo de concentración. ¿Por qué? Porque él le creó, en medio de toda la adversidad, le creó un mundo diferente a su hijo, en el cual todo para él fue algo como un juego, como algo divertido. Y ese ejemplo a mí me impacta mucho mi corazón. Porque muchas veces comenzamos a ver las circunstancias, uy, no, que no sé qué, uy, que no sé cuánto, y comenzamos a tener temor, y comenzamos que, uy, Dios mío, que no vamos a tener que. Pero cuando le estamos creyendo a Él, Dios mío, Dios cambia las circunstancias. Amén, Dios cambia las circunstancias. Entonces, debemos de parar de imitar los ideales y opiniones de la cultura que nos rodea. Debemos de parar de no enfocarnos en lo que estamos viendo, sino enfocarnos en aquel que es todopoderoso para que cambie las circunstancias alrededor de nuestra vida. Amén. Entonces, si continúas pensando en ese sistema de creencias falso que el mundo te ha dado y no entiendes lo que Dios quiere para ti, será difícil que puedas cumplir los propósitos de Dios. Porque lo que el mundo nos enseña es opuesto totalmente a lo que Dios nos ha dicho que Él sí va a hacer con nosotros como pueblo de Dios. El mundo nos pone una carátula diferente, hermanos. El mundo nos pone todo lo opuesto a lo verdadero de Dios. El mundo nos da una circunstancia totalmente falsa, nos hace creer en cosas que no son. Pero Dios no. Dios es verdadero. Y Dios es fiel y veraz a su palabra, y Él nunca nos va a mentir. Si Él nos dice que aún Él trae, oigan bien, que Él convierte la maldición en bendición, es porque Él puede hacer que aún en medio de este gobierno nosotros podamos ser grandemente bendecidos. Amén. Hay que orar por el presidente. Hay que orar para que Dios le dé sabiduría. Hay que orar para que Dios lo rodee de gente. Aunque estemos viendo lo que estemos viendo, Dios es más poderoso que todo el poder de las tinieblas que pueda haber alrededor de Él. ¿Cuántos lo creen? Porque es que Dios es más poderoso. Así de sencillo. Amén. Bien, entonces, si queremos cambiar, no debemos orar para que alguien nos dé más dinero, porque esta no es nuestra solución. Nuestra solución es empezar a quitarle los límites a nuestros pensamientos erróneos acerca de nuestro Dios. Si Dios dijo que nos iba a suplir y a dar todo lo que nosotros necesitamos de acuerdo con las riquezas de su gloria, es porque lo va a hacer. Entonces, Señor, dame más, dame otra persona, Señor, dame esto, dame. Dios es el que va a suplir. ¿A través de cómo? ¿Cómo lo va a hacer Él? Miren, no lo sabemos.
No lo sabemos. Yo siempre he tenido el sueño del terreno y de edificar. Y a mí no se me ha salido del corazón ese sueño. Y han pasado los años. ¿Cuántos años ya? No tanto, ya despuesito, como unos 10 años o un poquito más, en donde he deseado y lo hablo y lo digo. Y le he dicho al Señor, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Cómo? No lo sé, pero yo sé que Él es todopoderoso para hacerlo. Amén. Entonces, debemos cambiar nuestra manera de pensar y dejar de ponerle límites a Dios. Si Dios nos ve como personas prósperas, véase como tal. Practíquelo. Míralo en usted. Comience a creerlo, que Dios sí lo quiere ver próspero. ¿Quién es el que lo quiere ver a usted en la miseria? ¿Quién es el que lo quiere ver a usted aguantando hambre? ¿Ah? El enemigo. Él es el que roba, mata y destruye. Pero no Dios. No Dios. Dice que los hijos de Dios no mendigan pan. Entonces no se mire como un mendigo. Mírese como un hombre próspero, como Dios lo quiere prosperar a usted. Amén. Vamos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dios sí tiene buenos pensamientos acerca de nosotros. Quitémosle los límites a Dios. Quitemos esas creencias falsas acerca de nuestro Dios. Conozcamos el carácter de Dios. Conozcamos sus atributos divinos. Conozcamos su poder. Conozcamos lo que Él sí puede hacer en medio de una aflicción. Conozcamos lo que Él sí puede hacer en medio de una enfermedad. Conozcamos lo que Él sí puede hacer en medio de cualquier adversidad que nos suceda. Jeremías 29:11. Porque yo sé, dice el Señor, yo sé, dice el Señor, los planes y pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de paz y bienestar. Oigan, de paz y bienestar y no de calamidad. En medio de toda esta trifulca de cambio de gobierno, oiga, lo que Dios quiere es paz. Amén. Entonces, si el mundo afuera no la tiene, nosotros como hijos de Dios sí lo tenemos, aún en medio de la trifulca. ¿Me están siguiendo aquí? Y luego dice, ¿ok?, que Él tiene pensamientos de bienestar y no de calamidad. Ay, que no sé qué, que vamos. Hermanos, creámosle a Dios. Creámosle a Dios y en su poder. Amén. Para daros un futuro y una esperanza. 12. Entonces me llamarás y vendrás y me orarás y yo oiré tu voz y te escucharé. Entonces, después de que entendamos cuáles son los planes que Dios tiene para ti, para mí, que son planes de paz, que son planes de prosperidad, que son planes de bienestar, entonces ven y órale a Él. Humíllate delante de Él. Señor, no entiendo, las circunstancias son adversas. Señor, mira lo que está pasando. Señor, pero tu palabra dice, quítale los límites a Dios y comienza a creer en su palabra y en el poder de Él y lo que Él sí puede hacer, sí quiere hacer a favor de nosotros, sí quiere hacer a favor de Colombia. Amén. Entonces dice, y me orarás y yo oiré y te escucharé. Y te escucharé. Y te escucharé. Comencemos a hacer oraciones que estén en línea con la palabra de Dios. Comencemos a aclamar al Señor bendiciones sobre Petro. Comencemos a pedirle a Dios. Ya quedó de presidente, pero comencemos a orar de una manera efectiva delante de Dios por él. Amén. Bien, Dios tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, acerca de Colombia. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y para la vida de la nación. Y somos una creación maravillosa. Salmo 139, versículo 14. Dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Independiente si los padres nos desearon, si nuestros padres no nos desearon, si vinimos de cualquier manera en que
usted haya tenido, haya concebido a su hijo, eso no importa. Si vienes de una relación ilícita, cualquier manera en que fuiste concebido en el vientre de tu madre, Dios ya nos conocía desde la fundación del mundo y tiene un propósito para tu vida. El hecho de que hayas nacido fuera del matrimonio, el hecho de que hayas nacido como tal o como sea, no significa que Dios no tenga un propósito divino para tu vida. El problema aquí es que debemos de conocer es el propósito que Dios tiene para nosotros, para que así podamos llevarlo a cabo. Entonces, Dios ya nos conocía desde la fundación del mundo y Él sí tiene buenos propósitos para nosotros. Mi embrión, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Y me gusta esta otra parte. Y en tu libro estaban escritas todas, diga todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. O sea, que después de que usted viene a hacer una nueva creación, todo lo que está escrito en el libro de la vida es las obras que usted va a hacer en esa nueva creación. Son las obras justas de los santos. Oigan bien, son todas las cosas que nos va a hacer el poder del Espíritu Santo a hacer a través de nosotros. Somos para hacer las obras justas de los santos. Amén. Entonces, en ese libro, el número de días que tú has planeado para mí ya fueron escritas en tu libro. Tremendo. El número de días que tú has planeado para mí ya fueron escritas en tu libro. Yo le he pedido al Señor que quiero llegar a la edad donde Él me quiere llevar. Pues también creo que no creo que vaya a vivir hasta los 90 y no me gustaría tampoco, de verdad, pero bueno. Hay un libro, oigan bien, hay un libro con la historia de Dios contigo. Hay un libro de Dios con tu historia escrita. Pero es la historia de Dios, no es tu historia. Es la historia de Dios contigo. Desde el momento en que tú le entregaste tu vida a Él, Él comenzó a escribir ese libro donde ya, oye bien, ya fueron escritas todas las cosas que tú vas a hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Bien, Dios te estuvo esperando. Tú fuiste el que entraste a los planes de Dios. Oye, tú fuiste, cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú fuiste el que entraste ¿a qué? Al propósito y al plan de Dios. No Dios a tu vida, sino tú a la vida de Dios. ¿Para qué? Para ser de acuerdo a todo el propósito y todo el plan que Dios tiene para ti. Y esto es algo grandioso. Ahí es cuando uno entiende que es el poder de Dios el que me atrajo hacia Él. Amén. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que me atrajo hacia Él. En el versículo 23 y 24 dice: examíname Dios, conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué cosas hay perversas en mi corazón que están limitando a Dios? ¿Qué cosas hay en mi corazón que están impidiendo que yo crea en todo el poder del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué cosas hay en mi corazón que están impidiendo que realmente yo pueda ver a un Dios de milagros, a un Dios de prodigios, a un Dios de maravillas, a un Dios, oigan bien, que no escatimó dar de su hijo, de su único hijo, para morir por mí en la cruz del Calvario? Y esto es tremendo cuando uno se pone a meditar en estas cosas. La mayoría de nosotros estamos viviendo muy por debajo del estándar de Dios y estamos limitando lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Este testimonio que voy a hablar, habla acerca del hermano Andrew Womack. ¿De quién es esta enseñanza? Esta enseñanza no es mía. Lo que pasa es que yo la tomo y la pongo de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios me guía para enseñar. Pero él decía esto. El hermano Andrew nos da un poderoso testimonio acerca de su ministerio. Él normalmente, antes de eso, necesitaba $1 millón en los programas de televisión cada mes. $1 millón. $1 millón. Y aunque gastara más dinero e hiciera más programas con todo,
hay muchas personas que nunca van a oír hablar de mí ni de mi ministerio. Y él dice, pero quienes lo oyen podrán influenciar sobre otras personas a los que él nunca podrá alcanzar. Pero tú sí podrás alcanzar a estas personas, y estas personas conocen gente que tú nunca alcanzarás, pero ellos sí podrán alcanzar. ¿Sí me siguieron a eso? ¿Ah? O sea, que él puede tener todos los programas que quiera, todo el dinero que pueda tener para hacer muchos programas de televisión, ¿cierto? Él va a alcanzar a un cierto y determinado número de personas, pero ese determinado número de personas va a alcanzar a un determinado número de personas que él no va a poder alcanzar, y así sucesivamente. Yo les puedo dar a ustedes el mensaje, pero yo no puedo alcanzar a todo el mundo. Pero si usted va a alcanzar a aquellos de los cuales yo no puedo alcanzar, igualmente esas otras personas van a alcanzar a otros que usted no va a poder obtener, que no va a poder usted alcanzar. Y así, ese es el efecto dominó. Uno enseña y otros enseñan a otros y otros enseñan a otros, y así toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Amén. Entonces, es muy interesante la manera en que él coloca esto. Todos conocemos personas que morirán, que igualmente se irán al infierno si nos quedamos sentados esperando a que nuestro pastor o algún otro ministro los evangelice. Por eso debemos tomar la iniciativa y pedirle a Dios que nos use para tocar el corazón de esa gente y que nos ayude a desarrollar todo nuestro potencial. Aquí mi hermano, Germán, él es conductor de taxi. ¿Cuántas personas al día, cuántos clientes tienes al día? ¿50? ¿Aproximado? Ok. 50 personas a las cuales yo no puedo llegar, pero mi hermano sí puede llegar. Y estoy segura que no va a atinar con las 50, pero bueno, por lo menos de esas 50 puede llegar a atinar con 5. ¿Me están siguiendo aquí? Es importante que entienda que nosotros como ministros no vamos a poder lograr llegar a donde tú sí puedes hacerlo. Y esto es importante que lo entendamos. Todos nosotros somos ministros de reconciliación. Si entiendes que en Jesús fuiste reconciliado, querrás que muchos otros entiendan que en Cristo Jesús tú también eres reconciliado. Ahora, miremos esta palabra liderazgo. ¿Qué es liderazgo? ¿Qué es liderazgo? ¿Saben lo que es liderazgo? Liderazgo no es solamente tener un líder aquí dentro de la iglesia, que tenga el líder de la alabanza, o el líder de la oración, o el líder de esto. No. Liderazgo se define como una influencia. Una persona que tiene influencia sobre otra persona. ¿Cuántos de ustedes tienen influencia sobre sus hijos? Amén. El esposo sobre su esposa, la esposa sobre su esposo, los hermanos con los hermanos, ¿cierto? Aún con las personas alrededor de su trabajo. Ustedes son una influencia. Lo que pasa es que ustedes muchas veces no se dan cuenta de que pueden ustedes ser una gran influencia de salvación para esas personas a través de su testimonio. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que seamos personas de influencia. De influencia. Quítele los límites a Dios. Somos influencia aún con nuestros vecinos. Algunos de nosotros tenemos más influencia que otros, pero todos estamos llamados a influenciar en cierta medida siempre a alguien. En su zona de trabajo, usted puede influenciar a una persona. Pero necesitamos ser pero muy arraigados con Cristo Jesús para influenciar a los que están en el mundo con respecto a Cristo, y no que el mundo nos influencie a nosotros. ¿Me están siguiendo, verdad? Y eso es muy importante también de entender. Bien, continuemos. Si no nos vemos a nosotros mismos como líderes, como personas de influencia a través de nuestro testimonio que puede influenciar a alguien, y en cambio pensamos, ay, pobrecito de mí, es que yo no soy nadie, yo soy iletrado, yo no tengo un título, yo no tengo apellidos, yo no tengo dinero, no, yo no puedo influenciar a nadie. No, eso es imposible. Si tú estás pensando esto acerca de ti mismo, estás muy equivocado. Porque así sea el perro y el gato, tienes una influencia sobre ellos. ¿O no? ¿Cierto?
Entonces sí se puede influenciar a alguien. ¿Y qué es el problema? Cuando le ponemos los límites a Dios, es que no somos nadie, es que yo no sé cómo hablar, es que yo no sé cómo compartirle a la gente. Su testimonio puede ser una influencia poderosa para las personas que están alrededor de usted. Viva el Evangelio. En esta enseñanza en particular, tuve que leer el Salmo 78. Y vamos un momentico a ese Salmo 78. No lo vamos a leer todo, no tenemos el tiempo para leerlo todo, es muy largo, pero lo estuve estudiando porque esto estaba en la lección de hoy con respecto a este Salmo. En el versículo, vamos a leer el versículo, en particular el versículo 41. Dios te llamó a hacer algo que está más allá de ti mismo. Dios te llamó a hacer algo que está más allá de tus fuerzas. Dios te llamó a hacer algo que está más allá de cualquier poder o fuerza personal que tú puedas tener. Dios te llamó a quitarle los límites a Dios para que puedas hacer el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. Y en ese Salmo 78:41, en la Reina Valera se lee un poquito diferente, pero miren lo que dice acá. Y volvían y tentaban a Dios y ponían límite al Santo de Israel. En una dice porque tentaban a Dios, y en esta versión dice 78:41, ya va un minuto para decirles lo que dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. O sea, limitaban, le ponían límites a Dios. Cuando estudié todo el capítulo, fue muy interesante, porque en esto muestra todo lo que es la parte de lo que sucede con la desobediencia de los hijos de Efraín, la codicia en el desierto, la rebeldía pecaminosa de Israel, la incredulidad. Dios hacía milagros, Dios hacía prodigios, Dios hacía cosas tremendas en medio de ellos, pero llegaban, creían por un momento, creían por el momento en que veían la manifestación del milagro, pero luego se olvidaban y que endurecían sus corazones y volvían a ser incrédulos. Y en este versículo, bueno, voy a mirarlo un momentico, porque no me quiero salir del tema, ¿ok? Lo que pasó fue que lo puse muy abajo, ok. En el 7:8, versículos 7 y 8, dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. No se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y eso es tremendo, porque cuando tú lees todo el contexto, que les animo para que lo lean en sus casas, porque todo es hermoso, ese capítulo 78, porque vemos cómo Dios, lo bueno que fue Dios con ellos, lo grandioso que fue Dios con ellos, las obras de milagros que se llevaron a cabo en ese lugar, en los diferentes lugares donde ellos estuvieron en el desierto, y con todo, la primera generación no entró. ¿Por qué? Por ser contumaces y rebeldes. Y eso es algo tremendo. Limitaron a Dios. No creyeron que Dios era poderoso para volver a hacer muchos más milagros y aún más grandes de los que hubieran podido ellos llegar a pensar. Y eso es tremendo, porque así muchas veces nos pasa a nosotros. Es que Dios no oyó nuestras oraciones con respecto a esto. Pues yo le digo una cosa, Dios sí oyó nuestras oraciones y Dios nos guardó de un mal. Ahora lo que tenemos que creer es que Dios va a sobrepasar el mal y va a traer, en medio de todo, va a traer una gran bendición para Colombia. Amén. Entonces, vamos un momentico a 1 Corintios, para allá. 1 Corintios 1:26. 1 Corintios 1:26. Es hermosa estos versículos, porque aquí nos damos cuenta que no es por lo que tú eres, no es por si tú eres educado o no eres educado, si eres bachiller o no eres bachiller, si hiciste universidad, si no hiciste universidad, si eres pedigrí o no tienes pedigrí. No es por eso.
es porque Dios quiere cumplir su propósito y su plan contigo. ¿Cuántos creen que Dios sí quiere cumplir su propósito y plan con ustedes? Aún a pesar de que ustedes no tengan mucha educación o que no tengan títulos o que no tengan mucho dinero, Dios quiere cumplir su propósito. Amén. Bien, y miren lo que dice 1:26. Solo miren su propio llamado, creyentes. Esta es otra versión. No muchos de ustedes fueron considerados sabios según los estándares humanos. Recuerden que un sabio, según el estándar humano, es uno que tiene PHs, que tiene especializaciones, que tiene no sé cuántas carreras, ¿cierto? ¿Verdad? Eso es lo que es el estándar humano. El estándar del mundo nos da como una persona sabia, una persona que sabe manejar todas las temáticas. Bueno, más o menos es así. Entonces dice, solo miren su propio llamado, creyentes. No muchos de ustedes fueron considerados sabios según los estándares humanos. Aquí ninguno de nosotros, según el estándar humano, ninguno de nosotros es sabio. Yo no tengo una universidad, ni tengo PH, ni tengo nada de esas cosas. Y aquí ninguno de ustedes tampoco. ¿Tú eres graduada en la universidad? ¿No? Ok. Entonces estamos todos como por igual, ¿no? De pronto graduados de bachiller y no más. ¿Y eso? ¿Ok? Lo que quiero enseñarles con esto es, dice luego en el versículo, no muchos poderosos o influyentes, no muchos de alta y noble cuna. Esto significa que no depende, oigan, que no depende de qué clase de apellido tenga usted, que no depende de si usted viene de una familia rica o de una familia pobre, que no depende tampoco de la clase de apellido que usted tenga, que no depende de la clase de educación que usted tenga, sino depende de Dios y del propósito y el plan que Dios quiere cumplir contigo. Si Dios te quiere rico, créele a Dios que eso es lo que tú vas a hacer. Rico, próspero. Y rico no significa tener millonadas de plata en el banco, ni lingotes de oro. Rico es tener una sobreabundancia de vida todo el tiempo, en la que le va a sobrar tanto que va a poder dar a muchos. ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es lo que realmente es ser rico. Entonces, este versículo te está hablando acerca de eso. Luego en el versículo 27 dice, pero Dios escogió para su propósito. ¿A quién escogió Dios para su propósito? Escogió a Germán, escogió a Héctor, escogió a Argenis, escogió a cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para su propósito. Él no le importa de a dónde usted haya venido. Eso es según los estándares del mundo. Eso sí, a ellos sí les importan esas cosas. Si tú vas a ser universitario si vas a ser profesor de una universidad, tienes por lo menos que ser graduado de la universidad y tener una carrera, ¿correcto? Pero aquí con Dios no es así. Esos son los estándares del mundo. Con Dios nosotros no necesitamos graduarnos de una universidad. Lo que Él quiere es que nosotros le conozcamos al único Dios verdadero, al único Dios sabio, para hacernos sabios como Él. Amén. Entonces luego dice, pero escogió para su propósito lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. O sea, lo necio del mundo sería como nosotros, como personas del vulgo, personas que no tenemos pedigrí en nosotros, que no tenemos sangre azul en nosotros, que no tenemos nada de un trasfondo pues de alcurnia, podría decir así. No, sencillamente nos escogió para su propósito, para avergonzar a los sabios, revelando su ignorancia. Y Dios escogió para su propósito lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte, revelando su fragilidad. Dios tiene propósitos y planes para nosotros. Quítale los límites a Dios. Dios nos escogió deliberadamente a nosotros, con educación, con dinero, sin dinero, de buen apellido, sin apellido, algunos con testimonios de una vida terrible, otros con testimonios de vidas religiosas sanas, pero lo hizo todo para avergonzar lo sabio del mundo. En el versículo 28 dice, Dios ha seleccionado para su propósito a Héctor. Dios ha seleccionado para su propósito a Germán. Dios ha seleccionado a cada uno de nosotros para su propósito. Porque dice, Dios ha seleccionado para su propósito las cosas insignificantes, los don nadies que somos, ¿cierto? Somos un don nadie, ¿cierto? Nadie nos conoce.
Y Dios nos ha seleccionado para un propósito a estas personas que son don nadie en el mundo, y las cosas que son despreciadas y tratadas con desprecio porque de pronto no tengamos dinero, porque de pronto no estemos en los círculos de la élite, o etcétera, etcétera. Pero Él nos escogió. Él nos escogió. Las cosas que son nada para reducir a nada las cosas que son. Aquellos sin pedigrí, de ninguna prominencia, los don nadie de la sociedad, atrajeron la iniciativa de Dios que ellos fueran usados como fuente de sabiduría en Cristo Jesús. Tú puedes, oye bien, cumplir el propósito y el plan que Dios tiene para ti. Tú sí lo puedes hacer. Lo único que tú tienes que hacer es quitarle los límites a Dios. Quítale los límites a Dios. No te mires como un pobrecito. Mírate como en Cristo Jesús, como lo que Él quiere que tú te miras. Poderoso, sabio, justificado, santificado, con un propósito y un plan divino en tu vida. Cualquier jactancia del hombre no es nada para Dios. Personas que podrían decir, es que nací de una cuna noble, es que vine de este lugar, es que esto. Dios lo que quiere es que sepas que Él te llamó para hacer algo tan supremamente grande, que sin Él no lo podrás hacer. Sin Dios no lo vas a lograr, pero con Dios vas a lograr todo lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué cosas Dios tiene preparadas para ti? Cosas grandes para nosotros tiene Dios, mucho más grande de lo que podamos imaginar. Hoy me dieron una buena noticia, me alegré mucho. Y dije yo, Señor, no es que esté buscando esas cosas, porque no estoy buscando tener una escuela grande, no estoy buscando esto, no estoy buscando lo otro, ni estoy buscando tampoco fama, ni estoy buscando un nombre. No estoy buscando nada de esas cosas. ¿Saben lo que estoy buscando? Es cumplir la voluntad de mi Padre, es cumplir el propósito y el plan que Dios ya escribió en ese libro de la vida para Clemencia. Esa es la historia de Dios con Clemencia. ¿Me están siguiendo aquí? Y es importante que lo entendamos. Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces, Dios tiene un plan supremamente grande que sin Él no lo podremos hacer. Vamos a Romanos 4, 1 y 5. Dice, ¿cómo encajamos lo que sabemos de Abraham, nuestro primer padre en la fe, en esta nueva forma de ver las cosas? Si Abraham, por lo que hizo por Dios, logró que Dios lo aprobara, ciertamente podría haber tomado el crédito por ello. Pero la historia que nos dan es una historia de Dios, no es la historia de Abraham, sino es la historia de Dios con un hombre que se llama Abraham. ¿O es que Abraham hubiera podido hacer algo en las fuerzas de él para poder hacer que Sara quedara preñada? ¿Podía hacer algo Abraham? Ni la ciencia lo hubiera podido hacer. Estéril toda la vida. ¿Y qué más? Y vieja. Ya se le había ido la costumbre, o sea, la regla, ya se le había ido la menstruación. Y sabemos que una mujer, después de que viene la menopausia, ya no ovula. Ya no puede quedar embarazada de un hombre, porque no hay ovulación en ella. Pero Dios, oigan bien, el Todopoderoso, el gran yo soy, Él dijo, yo lo voy a hacer posible. Solo mira y ve lo que voy a hacer contigo y lo que voy a hacer con Sara. Y la promesa de Isaac se cumplió. No limites a Dios. Dios tiene planes y propósitos grandes para tu vida, mucho más allá de los que puedas llegar a entender o aún comprender, o siquiera aún imaginar. Yo creo que ninguna de las personas como Andrew Womack, Kenneth Hagin, Joseph Prince, como hay tantos otros ministerios tan grandes ahora mismo, todos comenzaron ¿qué? Pequeños, pero le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios, buscaron a Dios, oigan, buscaron su reino y buscaron su justicia, hacer las cosas como Dios las quiere que las hagamos, no como usted quiere hacerlas.
no a su antojo, no en las fuerzas suyas, sino en las fuerzas del Dios Todopoderoso, que es el único que puede causar que las cosas sucedan sin la ayuda suya, solo que usted las crea. Amén. He sabido de personas que ven milagrosamente cosas. Llega una persona y les da $1,000,000. Sí. Ellos le creyeron a Dios y Dios se manifestó con su poder. Así de sencillo. Así de sencillo. Y pudieron, ¿qué? Edificar lo que habían tenido planeado para edificar. Así que Dios lo puede hacer. Si lo hizo con ellos, conmigo también. Amén. Amén. Bien, entonces, si tu vida no es sobrenatural, es superficial. Dios te pedirá que hagas algo que está fuera de tu alcance. Él te llamará a hacer algo que es más grande que tú mismo, que es más grande de tu capacidad, que es más grande de la educación que puedas llegar a tener, que es más grande aún, oye bien a lo que te voy a decir, que el dinero que tienes ahora en tu bolsillo o debajo de tu colchón. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Créalo, Héctor, Dios lo va a hacer. No va por nosotros, es por creer nosotros en el poder de Él. Amén. El hermano Andrew dice, Dios me llamó a predicar la palabra, y él dice, yo era muy tímido, no podía ver a la gente a la cara para platicar cuando estaba en el bachillerato, y ahora hablo con millones y millones de personas a través de la radio, a través de la televisión, a través del púlpito, a través de las escuelas que él tiene. O sea, Dios totalmente lo transformó y lo cambió a ser una persona introvertida y tímida, a ser una persona extrovertida y aún a predicar el evangelio de Jesucristo. Y esto es maravilloso. Si Dios lo hizo con él, Dios también lo puede hacer con nosotros. Bien, Dios le pidió que hiciera cosas sobrenaturales. Él lo creyó y sencillamente Dios lo hizo. Si creemos que Dios es soberano y puede hacer lo que quiere, entonces más nos vale que nosotros le creamos a Dios, porque Dios sí es soberano para demandar aún de nosotros que le creamos, para así poder actuar a través de nosotros, con y por nosotros. Podemos aplicar este principio. La incredulidad limita a Dios. Tu incredulidad, el problema no es la fe es del Espíritu, la fe sí es y está en nuestro corazón. El problema es la incredulidad, porque no hemos sido transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Hay que quitarle los límites a Dios. Hay que destruir la incredulidad para que la fe que viene del corazón, pueda tomar el alcance de lo que Dios quiere y va a hacer contigo. Entonces, de acuerdo a 3 de Juan, en el versículo 2 dice, amado, oro para que en todos los sentidos puedas tener éxito, prosperar, tener buena salud físicamente, así como sé que tu alma prospera espiritualmente. Dios está teniendo un deseo a través de este versículo acerca de nosotros. Dios quiere vernos prosperados, Dios quiere vernos con el éxito. Dios quiere, sí, vendrán circunstancias, vendrán aflicciones, pero en todas ellas me gozaré con el Señor. Amén. Dios no quiere que estemos enfermos y sin embargo con frecuencia limitamos la manera como Dios puede sanarnos. Moisés era fuerte y tenía una visión perfecta a los 120 años de edad. Deuteronomio 34:7, ya vamos a terminar. Deuteronomio 34:7 dice, aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, su vista no se oscureció, ni su fuerza natural disminuyó. Moisés era fuerte y tenía una visión perfecta a los 120 años. Si Dios puede hacer eso por una persona en el antiguo pacto, imagínate cuánto más puede hacer ahora en este nuevo pacto por nosotros. Hebreos 4:2.
porque ciertamente se nos ha anunciado el evangelio de la salvación, como también a los israelitas, cuando les llegó el evangelio de la tierra prometida. Pero el mensaje que oyeron no les aprovechó, porque no fue unido a la fe, por lo que oyeron. Dice, no fue unido a la fe en Dios por los que oyeron. La palabra, ¿qué fue lo que sucedió? La palabra no se unió a la fe en sus corazones. No le creyeron a Dios. Si no, miremos lo que sucedió con los espías. 2 espías fueron a mirar la tierra. Vieron gigantes, vieron esto, vieron lo otro, dijeron buena tierra era, pero 10 de ellos no les dio la gana de creer en Dios. Y contaminaron a todo el pueblo, haciéndoles creer y ver que Dios no podía darles la tierra prometida. Dios sí te puede dar lo que Él ha dicho que te va a dar. Dios nos va a dar lo que nos ha dicho que nos va a dar. El deseo del corazón de Dios es prosperarnos y no llevarnos a la miseria. Quita los límites de Dios. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por la administración de tu palabra al corazón de cada uno de ellos, Señor. Señor, yo pido de verdad, Señor, que esas creencias erróneas que hemos creído, que hemos tenido en nuestro corazón, que hemos sentido en nosotros, Señor amado, que no vienen de ti, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú puedas obrar en los corazones de cada uno de ellos, para que ellos les quiten los límites a Dios, para que no haya incredulidad que pueda detener, Señor, la fe que fluye del corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te damos las gracias. Bueno, a todos me despido. Dios les bendiga.